metabómica, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Listo. Bueno, tos. Como sabemos, bueno, la tos es un acto voluntario reflejo, ¿no? Que va a permitir expulsar el aire, ya sean secreciones, partículas o cuerpos extraños, ¿no? Este se define como la expiración explosiva porque se hace de una manera potente, ¿no? Con la glotis cerrada. Y esto vendría a ser, por ejemplo, la fisiopatología de la tos, ¿no? Se efectúa con una inspiración profunda, se cierra la glotis, luego se contraen todos estos músculos expiratorios mientras la glotis se mantiene cerrada, lo que va a ir aumentando la presión de aire en los pulmones. Entonces, una vez que aumenta toda esta presión, la glotis abre y se expulsa todo el aire con una gran velocidad, ¿no? Por eso se dice que es un acto voluntario o reflejo, ¿no? Porque el pulmón quiere botar todas esas secreciones que se encuentran dentro o algún cuerpo extraño, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la clasificación según la duración de la tos. Puede ser aguda, subaguda o crónica. Entonces es importante tener en cuenta estos tiempos porque de acuerdo a esto va a variar de qué patología estamos hablando, ¿no? Viene un paciente a la consulta, le decimos, ¿hace cuánto tiene su tos? ¿No? Aguda puede ser, por ejemplo, una infección respiratoria, ya subaguda, o podría ser algo más crónico, ¿no? Como por ejemplo un cáncer pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Entonces vamos a ver acá cómo es la intensidad. Si la intensidad es diaria, por ejemplo, mínimo 3 meses en 2 años consecutivos, estamos hablando de un fenotipo del EPOC. Recordemos que el EPOC se dividía en enfisematoso y bronquitis crónica, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que el paciente viene y tiene un mínimo de 3 meses en 2 años consecutivos de tos, estamos frente al patrón de bronquitis crónica, ¿no? Y aquí está una tabla para recordar, por ejemplo, según el carácter, ¿no? Cuando no hay expectoración, o por ejemplo, cuando es una expectoración purulenta, ¿no? De gran cantidad, de mal olor, con grandes partículas, grumos, etc. Eso lo vamos a hablar sobre todo cuando toquemos la parte de expectoración. Listo. Entonces, es importante al investigar la tos el tiempo de instalación, ¿no? Preguntar al paciente desde cuándo está presentando tos, con qué frecuencia, por ejemplo, si te dice, solo presento tos en las mañanas, o por ejemplo en las noches, si es diario, es nocturno, o si tiene que ver con por ejemplo, el clima, ¿no? La intensidad, las características y la productividad es importante preguntar. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, la duración y forma de inicio. Sí, como habíamos visto, si es menos de 3 semanas, estamos frente a un cuadro agudo, ¿no? Que puede ser una infección respiratoria viral, ¿no? Es, por ejemplo, por el cambio de clima, a veces también hace que los virus se puedan reproducir con mayor facilidad, sobre todo en el invierno. Entonces, estaríamos hablando de una infección viral. Si en el caso ya sea, por ejemplo, de 3 a 8 semanas, que ya es un evento subagudo, podría deberse a una tuberculosis, ¿no? Recordemos que un sintomático respiratorio es un paciente que tiene tos, y expectoración por más de 15 días, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de esto, podríamos estar frente a una tuberculosis o una neoplasia. Y cuando ya es mayor a 8 semanas, que ya es de carácter crónico, podríamos estar frente a una bronquitis crónica o también alguna bronquiectasia, ¿ya? Zoila, Sí, una pregunta. ¿Has pasado el PDF? sí, sí lo he pasado por el chat de WhatsApp. Eh, es que hay varios que están preguntando y no, porque, bueno, no sé si seré el único, en todo caso, no me aparece. A ver, No no, aparece. no, no Parece. aparece, qué raro. Ahorita lo vuelvo a reenviar, ¿ya? Gracias. Ya, gracias. Entonces, ¿a quién le he enviado? Porque sí me llegó que alguien lo recibió. A ver, un ratito. Ya, ahorita lo vuelvo a descargar.
Chicos, lo envié mejor por el chat del Teams porque me dicen que en WhatsApp no les carga. ¿Lo pueden verificar, por favor? Está en el chat de Teams. Sí, ahora ya abre. Ya, listo. Entonces ahora sí Gracias. podemos continuar. Ya. Listo, chicos. Entonces, sigamos. Bueno. Ya, entonces nos quedamos en la parte, ya, del el tipo de tos y cuál sería su evolución. Si estamos hablando, por ejemplo, de una tos crónica no productiva, estaríamos refiriéndonos a un tumor endobronquial, a una compresión intrínseca o probablemente a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Si es seca y persistente, también una tos puede estar originada por las vías superiores. Entonces, es importante también tener en cuenta si es que la tos se acompaña, por ejemplo, de algún esputo, ¿no? Si es productiva, por ejemplo, va a tener esputo. ¿Y cómo es este esputo? Si es incoloro, ¿no? Si es espumoso rosado, no se olviden, rosado es característico del edema pulmonar. Si es negro, nos estamos refiriendo a una bronquitis crónica en pacientes que han tenido, por ejemplo, una enfermedad ocupacional, ya que han sido mineros, ¿no? Han estado en contacto con toda esa biomasa. Si es amarillo verdoso, nos estamos refiriendo que es un tipo de esputo infeccioso, probablemente por la colonización de alguna bacteria, una bronquiectasia, neumonía o un absceso pulmonar, ¿no? Si es gelatinoso gerumbroso, como una neumonía neumocócica, con filamentos, asma, y no se olviden lo más característico, ¿no? Paciente con más de 15 días de tos, baja de peso, sudoración nocturna y aparte tiene hemoptisis, es muy característico de la tuberculosis, ¿no? Pero también es importante diferenciar que podríamos estar hablando también de algún cáncer pulmonar, ¿no? La dificultad para expectorar, no olvidar que es el asma, y el olor también es importante tener en consideración, ¿no? Si es desagradable, alguna bronquiectasia, una infección por anaerobios o un absceso también pulmonar, podríamos estar hablando. La presentación, el paciente dice, solo tengo tos por las mañanas, ¿no? Y la tos es de un olor bastante desagradable, es amarillento, verdoso, entonces podríamos estar refiriéndonos a una bronquiectasia. Si tiene todo el día, puede ser un proceso activo, persistente, como también alguna infección viral, ¿no? Dependiendo si es aguda, crónica o subaguda. Si es nocturna, pues podríamos estar hablando con una insuficiencia cardíaca izquierda o también una asma bronquial, ¿no? ¿Y cuáles son los factores desencadenantes o agravantes? Es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, si se relaciona con la comida o inmediatamente después, podríamos estar hablando de una fístula traqueoesofágica o alguna exposición frente a un irritante o alergeno, ¿no? Por ejemplo, el paciente se expuso a polen, a polvo, eso le desencadenó la tos, podríamos estar frente a un proceso asmático. Aquí vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de esputos, mucoso, ¿no? Mucopurulento, purulento y otro tipo de purulento, ¿no? Y bueno, la expectoración, como habíamos dicho, que es lo que vendría a ser el esputo, la flema, ¿no? Que se bota conjuntamente con la tos. Y bueno, el examen de esa secreción del valor clínico diagnóstico vendría a ser el esputo. Hay variedades clínicas de la expectoración. Puede ser serosa, mucosa, purulenta, mucopurulenta, achocolatada, sanguinolenta. Entonces, depende mucho de cómo las características para poder llegar a un diagnóstico. Acá vemos, ¿no? La cantidad de sangre expectorada, que en algunos casos puede ser leve en el cáncer broncogénico o masiva si estamos frente a un infarto pulmonar, a la tuberculosis o a un síndrome de Goodpasture, ¿no? En los casos, por ejemplo, de bronquitis crónica, el esputo puede ser, ustedes ya van a ver un poco más adelante, lo que vendría a ser el EPOC. En la parte de bronquitis crónica, el esputo puede ser muy escaso, pero si es que llega a tener esputo el paciente, sería en el caso de mucopurulento, ¿no? En la bronquiectasia, como ya habíamos visto, son malolientes, ¿no? Puede ser un color verdoso. En la bronconeumonía igualmente, ¿no? Una expectoración mucopurulenta. En el absceso, de igual forma, el olor es muy característico, ¿no?
En el quiste hidratídico se pueden ver cuando el paciente bota esta expectoración como es ollejos de uvas, entonces estaríamos pensando que se trata de un paciente con hidatidosis, ¿no? Edema agudo de pulmón, no se olviden que el color del esputo es rosado. Los tumores benignos también pueden ser una expectoración mucosa o mucopurulenta y los malignos se les denomina jalea de Grosella porque es una sangre mezclada con moco. Entonces, tú es un paciente que ya posiblemente es mayor, ¿no? Le han hecho, por ejemplo, una tomografía, tiene un esputo en jalea de Grosella, entonces podrías estar pensando en algún tumor maligno. ¿Cuáles pueden ser los factores desencadenantes o agravantes, no? Náuseas, vómitos, hemoptisis o tosiendo, ¿no? Si es de origen traqueal, bronquial o pulmonar. Entonces, tenemos que tener cuidado también de cómo el paciente, cuánto está arrojando de sangre el paciente, ¿no? Porque puede ser también potencialmente mortal, sobre todo cuando se han expectorado aproximadamente de 150 mililitros de sangre en un periodo de 24 horas, ¿no? O un sangrado en una tasa mayor de 100 mililitros por hora. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Es también importante diferenciar el tipo de esputo y también el tipo de tos, de dónde está proviniendo, ¿no? De qué parte de lo que vendría a ser el tracto respiratorio. El caso laringias, ¿no? Se puede acompañar de dolor, disfonías, en tuberculosis, varices o tumores. En la tráquea y los bronquios también es muy fácil el sangrado, también es frecuente la expectoración hemoptoica. Puede haber en estos casos un proceso inflamatorio, tumores que pueden ser benignos o malignos, sobre todo los malignos, o también las bronquiectasias, ¿no? Que es muy característico el esputo. Y hay que diferenciarlo de lo que vendría a ser la hemoptisis y la hematemesis, ¿ya? Porque son conceptos totalmente diferentes, pero a veces se pueden confundir en la evaluación clínica. Por ejemplo, la hemoptisis es una expectoración hemática, sangre roja y espumosa, que puede estar presente también en la enfermedad cardiopulmonar previa y hay una reacción alcalina. Mientras que la hematemesis estamos viendo que es un vómito hemático que sobre todo nos va a estar haciendo referencia que hay una patología a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Puede ser una sangre oscura, es una enfermedad no digestiva o hepática conocida y la reacción en estos casos es ácida. Aquí vemos, por ejemplo, lo que vendría a ser la vómica, ¿no? Vemos parte de lo que es el quiste hidatídico y es muy característico la vómica de quiste hidatídico, ya no olvidar. Es una expulsión brusca y masiva por la boca y o nariz de gran cantidad de lo que vendría a ser este pus o líquido o partes de lo que vendría a ser el quiste hidatídico que puede ocasionar hasta la asfixia del paciente porque son grandes cantidades, ¿no? Y se relaciona muy frecuentemente con lo que es la hidatidiosis pulmonar. Entonces, no se olviden, hidatidiosis pulmonar es un paciente que viene con vómica, que sobre todo es expulsado a nivel de las mañanas, es gran volumen, se pueden observar restos en el esputo de lo que vendría a ser las partes del quiste hidatídico. Listo. Vamos con la segunda parte que vendría a ser la disnea, cianosis y la acropiaquia. Entonces, disnea, simple y llanamente falta de aire. El paciente viene a la consulta, es que me falta el aire, siento que no puedo respirar bien, cada vez que estoy subiendo las gradas siento como que se me va el aire, entonces, no más que te diga eso, tú ya estás pensando que el paciente probablemente tenga una disnea. Ahora tú tienes que ver qué tipo de disnea es, ¿no? Si está proviniendo, por ejemplo, de lo que vendría a ser una anemia o estamos hablando de una patología a nivel cardiovascular o una patología a nivel de lo que vendría a ser los pulmones, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta lo que vendría a ser la frecuencia respiratoria, ¿no? Vemos aquí taquipnia cuando una frecuencia respiratoria es mayor a 18 respiraciones por minuto, ¿no? Baditnia es un aumento en la amplitud o profundidad de la respiración. Y también tenemos lo que es la hiperpnia, es aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración. Y la hipopnia es una disminución tanto de la frecuencia y profundidad de la respiración. Ya no olviden todos estos patrones respiratorios referente a la frecuencia cardíaca. Perdón, frecuencia respiratoria. Listo.
Vamos a ver acá cuáles son los factores respiratorios que están asociados a que el paciente probablemente esté teniendo una disnea. Procesos pulmonares restrictivos, ¿no? Que no hay una adecuada difusión, una adecuada hematosis, un adecuado intercambio gaseoso porque está ocupado lo que vendría a ser la membrana alveolo capilar, ¿no? Trastornos en la difusión no adecuada, rigidez del parénquima pulmonar, también puede haber una alteración en la ventilación y perfusión, una obstrucción de las vías respiratorias. Todo esto nos puede llevar a lo que finalmente es la disnea, que se considera un signo, también en simples palabras, falta de aire, ¿no? Y los factores extrarrespiratorios, o sea, que ya no tienen que ver nada con lo que es el sistema respiratorio, puede ser, por ejemplo, alguna deformidad de la jaula torácica, problemas que, personas que también tienen obesidad, también tienen alguna dificultad respiratoria, ¿no? También pueden deberse a procesos artríticos, pérdida de la fuerza muscular, ¿no? Paquipleuritis, etc. Entonces, ¿cuál es la clasificación según la etiopatogenia de la disnea? Puede ser una disnea por hiperventilación, ¿no? El paciente, por ejemplo, viene con un ataque de ansiedad, entonces está hiperventilando y esto generalmente da una disnea, ¿no? Porque hay una mayor demanda ventilatoria por un estímulo exagerado en el centro respiratorio. Las personas que están haciendo ejercicio con emociones fuertes como un ataque de ansiedad, la altura, una acidosis metabólica, ¿no? Que para tratar de compensar esta acidosis metabólica, el paciente hace una hiperventilación, ¿no? Para botar mayor cantidad de CO2 y así llegar a lo que vendría a ser una estabilidad. O también personas con anemia, ¿no? Porque sabemos que, como ya habíamos visto en la clase pasada, la hemoglobina disminuye, se transporta menor cantidad de oxígeno, entonces el paciente está tratando de hiperventilar, finalmente puede llevar esta disnea por hiperventilación. El otro vendría a ser una disnea por disminución de la capacidad vital. Aquí estamos hablando de una patología broncopulmonar o torácica, ¿no? Una enfermedad intersticial, atelectasias, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Entonces, todo esto ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. ¿Y cuáles son las causas de la disnea, no? Pueden ser respiratorias primarias, que hay una obstrucción, por ejemplo, en las vías aéreas, una enfermedad también intersticial del pulmón, como una fibrosis pulmonar, una neumonía, ¿no? Que el paciente tiene un patrón consolidativo, una atelectasia. Las secundarias vendrían a ser, por ejemplo, una tromboembolia del pulmón, un derrame pleural, una cifoescoliosis. Y también hemos visto que la disnea no solo te está hablando de una posible patología a nivel respiratorio, sino también puede estar hablando de una patología a nivel cardíaco, como en las insuficiencias cardíacas, o también, por ejemplo, lo que vendría a ser un derrame pericárdico, una pericarditis constrictiva. O de otros orígenes, en el caso sea por el ejercicio, la altura, anemia, también estarían involucrados. ¿Cuál es el criterio clínico? Por ejemplo, si vemos que es una disnea de esfuerzo, vamos a ver según la intensidad del ejercicio cómo es que se va graduando, ¿no? Si es una disnea en reposo o permanente, ¿no? Si se presenta en decúbito dorsal. Otros tipos de disnea como la ortopnia, trepopnia, la dipnea, entonces, o disnea paroxística nocturna, sobre todo en las noches, o las crisis de disnea. Entonces vemos acá cuáles son los tipos de disnea. La ortopnia es una disnea en decúbito supino. Tenemos lo que es la trepopnia, que es una disnea en decúbito lateral. Platipnia, disnea que aparece en la bipedestación. Y lo que vendría a ser la vedopnia, una disnea al inclinarse hacia adelante. Entonces, es importante conocer estos tipos de disnea para poder diferenciar de qué patología estamos hablando. Listo. La presentación del tiempo. Le preguntamos al paciente, ¿no? ¿Desde cuándo nota usted esa sed de aire o esa falta de aire, ¿no? Si te dice que es algo crónico, como por ejemplo, dice, ya voy años, así meses, entonces tú podrías estar pensando que se trata de alguna patología crónica como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Si es repentinamente de un día para otro, podríamos estar hablando que se trata de un neumotórax, ¿no?
que se hizo un colapso o un tromboembolismo pulmonar, ¿no? O si es progresiva, ¿no? Va con el tiempo, puede ser una insuficiencia cardíaca, un derrame pleural. Entonces también es importante preguntar al paciente si es que aparecen brotes o paroxismos, ¿no? Como el asma bronquial, ¿no? Asma cardíaco, es constante en el caso de EPOC o la insuficiencia cardíaca, y si tiene alguna relación con la respiración, ¿no? Por ejemplo, si es al inspirar con estridor, podríamos estar viendo que hay una estenosis, una obstrucción de las vías altas, sobre todo en niños, ¿no? Que están constantemente jugando, metiéndose cosas a la boca, entonces podríamos estar pensando eso. O al expirar, sobre todo obstrucción de las vías inferiores en el asma. Recuerden que el asma bronquial siempre está relacionado porque hay una obstrucción a la salida de lo que vendría a ser el aire en la expiración. Entonces, cuando está relacionado con al expirar, botar el aire, podríamos estar refiriéndonos a lo que se trata de asma. Y bueno, los factores que influyen, ¿no? Aparece con el esfuerzo, en el caso de en ejercicio EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, neumopatía intersticial o en reposo, ¿no? La persona se encontraba en reposo, de pronto le cayó un pelotazo, ya vamos a ver, ¿no? Más adelante cuando hablemos de neumotórax, le cayó un pelotazo y de la nada empezó a tener disnea. Entonces podríamos estar hablando de un posible neumotórax, atención, ¿no? O si, por ejemplo, se acrecienta con el decúbito, en el caso de lo que vendría a ser ortopnia en insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda, y mejora sentándose en la cama, ¿no? De igual forma, insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, no se olviden que la ortopnia es muy característico que se presente en las personas con insuficiencia cardíaca congestiva. También es importante preguntarle al paciente cuáles son los síntomas acompañantes, ¿no? Si hablamos de sibilancias, podríamos estar frente a un asma bronquial, fiebre, estamos hablando frente a un proceso infeccioso, una posible neumonía, ver cómo es la tos, ver cómo es la expectoración y también el dolor torácico, ¿no? Si estamos, por ejemplo, frente a un tromboembolismo pulmonar, paciente que tomó anticonceptivos, estuvo mucho tiempo sentada, de pronto se levanta y empieza a tener sensación de falta de aire, dice, entonces podríamos estar hablando de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Con dolor torácico. La disnea se divide según la AJA en 4 tipos, ¿no? Disnea a grandes esfuerzos, disnea a esfuerzos moderados como caminar, disnea a pequeños esfuerzos como actividades, bañarse y comer, ¿no? O la disnea reposo. Y de acuerdo a esto se le va a dar lo que vendría a ser un puntaje. Listo. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la cianosis, ¿no? La cianosis viene a ser lo que es la coloración azulada de la piel. Eso depende de la cantidad absoluta de hemoglobina reducida, ¿no? Entonces, debe existir más de 5 gramos de hemoglobina reducida en los capilares sistémicos para que esto se traduzca como lo que es un signo clínico que vendría a ser la cianosis, ¿no? Esta coloración azulada. Entonces, la cianosis es cantidad de hemoglobina circulante dependiente, ¿no? Por ejemplo, vemos acá la condición normal cuando hay una hemoglobina de 15, pero hay una hemoglobina reducida de 2.17, no hay cianosis, porque recordemos que esto sucede cuando hay más de 5 gramos, ¿no? El porcentaje. Acá vemos, por ejemplo, normal, vemos si hay una hipoxia, porque ya tenemos la hemoglobina reducida en 5.25, entonces el signo clínico va a ser una cianosis. De igual forma, por ejemplo, acá no tenemos anemia, hipoxia, recordemos que la anemia era la disminución de hemoglobina y hemos visto en la clase pasada cuáles han sido los diferentes tipos, pero en este caso no se presenta con cianosis porque la hemoglobina reducida era 3.5, ¿no? Y poliglobulia, un aumento en lo que vendría a ser la masa eritrocitaria, 17, y la hemoglobina reducida está en 5.5, igual forma se presenta lo que vendría a ser la cianosis. Entonces, la cianosis se va a dividir en 2 clases, en lo que vendría a ser la cianosis central o la cianosis periférica. La cianosis central, sobre todo, es caliente y se acompaña comúnmente de poliglobulia y acropaquia, ¿no? Acropaquia, dedos en palillo de tambor, clubing, que ya lo vamos a ir viendo más adelante.
pero la sangre arterial se encuentra insaturada por hipoxemia, ¿no? Esta cianosis central es generalizada, tenemos que ir buscando, por ejemplo, en la lengua, en las mucosas, en las regiones malares, hasta en las conjuntivas se puede llegar a presentar esa cianosis central. Y esto se debe a procesos pulmonares que pueden comprometer tanto la ventilación pulmonar, la relación de ventilación-perfusión, la difusión adecuada del oxígeno y los procesos también cardiovasculares como un cortocircuito de derecha a izquierda. No olvidemos que cuando hay un adecuado intercambio gaseoso, tenemos acá lo que vendría a ser, por ejemplo, esta membrana alveolo-capilar, donde acá vemos lo que es el alveolo, ¿no? El capilar. Entonces, la ventilación pulmonar es cuando hay una adecuada permeabilización de lo que es el capilar, perdón, del alveolo, para que llegue la adecuada oxigenación, ¿no? El oxígeno. Luego la relación ventilación-perfusión de igual manera tienen que estar ambos permeables, tanto el alveolo como el capilar, y la difusión del oxígeno, ¿no? Que esta membrana alveolo capilar esté completamente permeable. Entonces, si pasa algún defecto en todo este proceso de la correcta oxigenación, de esta hematosis, de este intercambio gaseoso, probablemente se represente como una cianosis central, ¿no? Listo. La cianosis periférica se encuentra localizada en los sitios habituales de la cianosis cutánea, pero la cianosis periférica no afecta a las mucosas, ¿no? Entonces, podemos ir viendo que la cianosis periférica puede presentarse también a nivel de lo que son las extremidades, de los dedos, pero no afecta a las mucosas. En este caso es contrario a la cianosis central porque es fría, no se acompaña de poliglobulia o acropaquia. Entonces aquí ya vemos dos diferencias. En estos casos, la cianosis periférica se debe por una entrega excesiva de oxígeno a nivel tisular. La saturación de la sangre arterial no está necesariamente alterada. La causa vendría a ser un retardo en la circulación periférica, ¿no? Lo que permite una mayor extracción de oxígeno por los tejidos, acumulación de hemoglobina reducida que sobrepasa este umbral de 5% y finalmente se traduce como el signo clínico de la cianosis. ¿Cuáles son las posibles causas de cianosis central, no? Puede ser de causa pulmonar como una neumonía, una bronquitis crónica, ¿no? Un neumotórax. Y la cianosis periférica puede ser tanto generalizada o localizada, ¿no? Generalizada puede ser una insuficiencia cardíaca, no se olviden. Por ejemplo, acá vemos esta cianosis periférica, ¿no? Que se está ubicando justo en las yemas de los dedos y recordar que no afecta mucosas, ¿ya? Puede también presentarse en un shock cardiogénico, un taponamiento cardíaco. Localizada puede darse una trombosis venosa profunda, una obstrucción vascular, o también se ha visto que cuando las personas, por ejemplo, están expuestas a mucho frío, se produce lo que vendría a ser una vasoconstricción y finalmente se da lo que es esta cianosis periférica. La cianosis mixta, sobre todo se ven en tratología de Fallot, ¿no? Otras anomalías como de Epstein, transposición de grandes vasos, no solo para mencionar. Y bueno, lo que vendría a ser la acropaquia. Acropaquia, no se olviden que también es sinónimo de clubing, hipocratismo digital, uñas en vidrio de reloj, dedos en palillos de tambor, no se olviden, estos son sinónimos de lo que vendría a ser acropaquia, ¿no? Es un crecimiento indoloro de lo que vendrían a ser los segmentos distales de manos, pies, que lo que va a dar es una proliferación del tejido conectivo entre la matriz de la uña y la falange distal, ¿no? Se presenta en procesos crónicos como el cáncer bronquial, bronquiectasias, también se puede observar en cardiopatías congénitas, ¿no? O en otros casos también de enfermedades crónicas, ¿no? Como colitis ulcerosa, cirrosis hepática, ¿no? Hasta algunos trastornos hipofisiarios. Y es denominado como el síndrome de osteopatía hipertrófica. Ya. Vemos, por ejemplo, acá cómo es la manifestación clínica, ¿no? Vemos el ángulo de Longhi, cuyo valor es menor a 160.
Y el ángulo hiponiquial, ¿no? Su valor es menor a 180, ¿no? Vemos aquí cómo se estaría presentando las acropaquias. Listo. Vamos con la otra parte que vendría a ser semiología del síndrome de dolor torácico. Esa parte también estaba en la parte neumológica, pero aquí habla un poco sobre todos los tipos de dolores torácicos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, recordar un poco la anatomía, ¿no? Para ver, por ejemplo, en el hombro, qué dolor puede estar irradiando, en los miembros superiores. Hombros, no se olviden, lo más característico es el infarto, ¿no? Esta isquemia miocárdica. El epigastrio, ¿no? O retroesternal, ¿no? También dolor pericárdico, dolor esofágico, etc. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las causas comunes de dolor torácico? Vascular, disección de la aorta, ¿no? Neural puede ser un herpes zóster, recordemos que lo dijimos en la clase pasada, en franja. Musculoesquelético, costocondritis. Tener mucho cuidado cuando evalúen los pacientes porque a veces el dolor de una costocondritis puede simular mucho al infarto de miocardio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y también vemos, ¿no? Los antecedentes, preguntar, ver qué edad tiene el paciente, entonces ahí vamos sacando las conclusiones. Gastrointestinal puede ser una enfermedad ulcerosa, cardíaca, ¿no? Enfermedad coronaria, pulmonar, embolismo, neumonía, neumotórax, ¿no? Y también puede haber un dolor emocional, ¿no? Como la depresión, la ansiedad. Listo. Bueno, el patrón clínico coronario. Vamos a empezar con esto. La localización es precordial retroesternal, ¿no? Es un tipo de dolor visceral opresivo que se irradia a lo que vendría a ser el brazo izquierdo, mandíbula, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas asociados? El paciente viene con sudoración, náuseas, vómitos, disnea, y este dolor se puede vivir en lo que es una angina estable o un infarto. Cuando es el infarto es mayor a 30 minutos. Pero cuando estamos hablando de lo que es un dolor anginoso, es de 2 a 15 minutos. Entonces, es importante tener en cuenta el tiempo de duración de este dolor. ¿Cuáles son los factores que alivian? No, el reposo en el caso sea una angina estable o una nitroglicerina sublingual, ¿no? ¿Y cómo hacemos la evaluación? Pues solicitamos al paciente un EKG si se encuentra un supra o infradesnivel del segmento ST, ¿no? Todo esto ya lo vamos a ver en cardio. Y también solicitamos al paciente pedirle elevación de enzimas cardíacas, ¿no? Como la troponina C, ¿no? Acá vemos, ¿no? Los biomarcadores del infarto agudo de miocardio, como la mioglobina, troponina, etc. Entonces, el dolor torácico opresivo asociado a esfuerzos, duración breve, angina estables, menor a 30 minutos, ¿no? Sobre todo entre 2 a 15 minutos. Y cuando ya dura más de 30 minutos, estamos refiriéndonos a un síndrome coronario agudo. Listo, vamos a ver el otro tipo de patrón, que es el patrón clínico pericárdico, ¿no? Es un dolor también precordial, retroesternal, una irradiación en el cuello, la espalda, y este dolor pleurítico es muy característico porque se encuentra, este dolor pericárdico es muy característico porque se encuentra sincrónico con los latidos cardíacos, ¿no? Habíamos visto la clase pasada, cuando hacemos una inspección al paciente, vemos las diferentes posiciones de cómo se encuentran, ¿no? En estos casos, en los pacientes que tienen algún compromiso en el pericardio, vimos que se encontraban los pacientes en una posición genupectoral que lo trataba de calmar, ¿no? O simple y llanamente también los AINES. Es sincrónico con los latidos cardíacos, se agrava, ¿no? Con la tos, la inspiración profunda, aumentaba con el decúbito supino, por eso el paciente se ponía en una plegaria maometana o lo que vendría a ser la posición genupectoral, que era característico de esta pericarditis, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas asociados? Una respiración superficial y fiebre, no antecedente de una infección respiratoria. Y también es importante hacer una exploración física, sea en el frote pericárdico o en el EKG. Listo, vamos con el otro que es el patrón clínico de disección
aórtica aguda, ¿no? Este es un dolor también retroesternal, pero en la parte anterior del tórax, irradia al cuello, ¿no? A la espalda, al abdomen, pero este es un dolor desangrante, lacerante y severo, ¿no? Y lo desencadena sobre todo el aumento de la presión arterial. Una vez que regularicemos esta presión arterial, va a desaparecer el dolor, ¿no? No se modifica con la respiración. ¿Cuál es el desencadenante o agravante? El incremento de la presión arterial. Los factores que lo alivian, normalización de la presión arterial o también los analgésicos narcóticos, ¿no? Listo. Vemos aquí, ¿no? Lo que vendría a ser la disección aórtica. En el caso de otro patrón clínico que es el tromboembolismo pulmonar, nos estamos refiriendo que es un dolor en la región torácica lateral y se irradia al resto del tórax, cuello y hombro. Es súbito, ¿no? Vemos que en estos casos el paciente presenta una disnea súbita, se desencadena por tos, respiración y los síntomas asociados también habíamos visto que es una tos, una hemoptisis, disnea y en estos casos sería una hipotensión y una taquipnea, ¿no? La localización puede ser un dolor en la región torácica lateral, la irradiación al resto del tórax, cuello y hombro, y la calidad también depende del tipo de dolor, ¿no? Puede ser pleurítico, mecánico. Cuando solicitamos un EKG vamos a ver también en las diferentes derivaciones la afectación. Tromboembolismo pulmonar, no se olviden, paciente, disnea súbita, ¿ya? Taquipnea, taquicardia, dolor torácico, y bueno, tener, por ejemplo, otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Pacientes con obesidad, pacientes con alguna fractura de cadera, pacientes también que han tomado anticonceptivos orales. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta como la anamnesis. Antecedentes. Listo. El patrón clínico pleural, estamos hablando de lo que es la localización de la pared torácica, es punzante y se agrava sobre todo con la inspiración profunda, ¿no? Alivia la aparición de derrame porque se puede evaluar correctamente y brindar los fármacos y no mover al tórax afectado, ¿no? Y los síntomas que van a presentar el paciente también es tos o disnea, ¿no? Este patrón pleural ya lo vamos a ver más adelante cuando se presenta un neumotórax o un derrame pleural. En el caso de un patrón clínico esofágico, es también muy similar a la irradiación del coronario. Por eso es importante tener en cuenta las diferencias, porque no todo paciente que te diga, me duele el pecho, tú vas a decir, ah, es infarto, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que hay múltiples dolores torácicos, entonces es importante preguntar cuáles son los síntomas, qué lo alivia, qué lo agrava, los antecedentes, etcétera. Este puede ser urente, constrictivo y quemazón y sobre todo se va a agravar cuando el paciente empieza a consumir bebidas alcohólicas o también lo que vendrían a ser alimentos ácidos, ¿no? Entonces, en el patrón clínico esofágico, el paciente también presenta sintomatología como lo que vendría a ser reflujo, pirosis, náuseas, etcétera, ¿no? Y bueno, por último, el patrón clínico osteomuscular también es punzante en casos agudos, como una costocondritis, y es sordo en casos crónicos y se localiza en lo que vendría a ser la pared torácica en los cartílagos articulares. Patrón clínico neurológico, ¿no? Puede ser también las neuritis y las neuralgias, que la localización sigue el recorrido del nervio afectado y las radiculalgias es cuando el trayecto y territorio de las raíces afectadas, ¿no? Y empiezan a presentarse también otros tipos de síntomas como las parestesias, hormigueos, como el paso de corriente. Entonces ahí ya podríamos estar hablando de que se trata de un patrón clínico neurológico. Y el psicógeno es un dolor que no se ha encontrado una causa, es diferente a los demás, porque en estos casos se encuentra relacionado a un precipitante emocional, ¿no? Los pacientes que tienen algún tipo de depresión, ¿no? De ansiedad, etc.
vemos acá, ¿no? ¿Cuál es el algoritmo del dolor torácico agudo? Pulmonar, puede ser un patrón pleural, un neumotórax a tensión o un tromboembolismo pulmonar. En la pared torácica, un patrón osteomuscular como una costocondritis, que es lo más característico, ¿no? Cardiovascular, un patrón coronario como un infarto de miocardio, que no se olviden que es mayor a 30 minutos, o un patrón pericárdico, ¿no? Como una pericarditis de taponamiento o disección aórtica aguda. En el digestivo podríamos estar hablando de un patrón esofágico si el paciente ha tenido antecedente de consumo de lo que vendría a ser ácidos, ¿no? Alimentos ácidos o alcohol, ¿no? Podríamos estar hablando de una perforación esofágica. Aquí vemos la otra imagen, ¿no? Cardiovascular, patrón coronario, las múltiples causas, patrón pericárdico, pero lo más común, no olvidemos que es la angina estable o, bueno, acá dice situación hemodinámicamente estable, ¿no? Si es una situación inestable, estaríamos hablando del infarto de miocardio, ¿no? Patrón pleural, un neumotórax, neumonía, la pared torácica, ¿no? De igual forma, patrón osteomuscular, una costocondritis, un traumatismo, un patrón neurológico como el herpes zóster, que es un dolor en franja, una neuralgia postherpética, y el digestivo también podríamos estar hablando de un patrón esofágico, ¿no? Como les mencioné, si es que ha tenido algún otro antecedente, o también causas abdominales, ¿no? Como una úlcera péptica, o causas orgánicas también, ¿no? Como palpitaciones, reumatismo psicógeno, etc. Listo. Ya. Vamos a dar unos 5 minutos de descanso para continuar con lo que vendría a ser los 4 últimos temas, ¿ya? Entonces, en 5 minutos nos volvemos a conectar.
Ya, listo, chicos. Por favor, levanten la mano si ya todos regresaron para poder continuar. Ya, son 35 y solo hay 14 manos. Ya, a ver, 17. Ya, listo. Entonces vamos a empezar otra vez. Ya. Vamos con el examen físico de tórax, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una paciente, le han hecho su examen físico, han empezado con el aspecto general, ¿no? Que ya habíamos visto en las primeras clases, y le ponen, para leer esto es regular estado general, regular estado de hidratación, regular estado de nutrición, pero también puede ser mal estado de nutrición, buen estado de nutrición, mal estado de hidratación, buen estado de nutrición, ¿no? Entonces, solo se cambian la parte de acá, ¿no? Podría ser mal o B. Listo. Entonces, ventila con apoyo de oxígeno por una máscara Venturi, ¿no? Han sacado la palidez, una cruz sobre 3, han detectado una cicatriz, el llenado capilar menor a 2 segundos, ¿no? Edema en miembros inferiores. Luego han encontrado, por ejemplo, acá mama izquierda aumentada de volumen, no flegosis, respiración, murmullo vesicular disminuido en bases, predominio de hemitórax derecho, lúcido orientado en tiempo, espacio y persona, no focalización, escala de Glasgow 15 de 15. Y luego tenemos acá, ¿no? Que esto de neuro y esto de hígado, ¿no? Solo fíjense en la parte respiratoria, que es de esta manera como se tiene que hacer lo que vendría a ser el examen clínico, ¿ya? Y bueno, ¿no? También acá los datos generales, ¿no? Talla, presión arterial, que eso siempre, siempre también se tiene que hacer. Listo. Entonces, vamos a empezar con lo que vendría a ser la inspección. La inspección hemos visto que es mirar al paciente, ¿no? Mira al paciente, vamos a ver lo que vendría a ser a mirar adecuadamente el tórax, ¿no? Si es que, por ejemplo, el paciente se encontraba en alguna cifoescoliosis, ¿no? Tórax en embudo, tórax en quilles, importante conocer estas diferentes características. Luego tenemos que ver también si el paciente podría estar presentando algún EPOC, como en el caso de una bronquitis crónica o un enfisematoso. Enfisematoso, no olvidemos que el soplado rosado, y la bronquitis crónica es un agotagado azul. Entonces es importante observar las características, ¿no? La edad, lo que vendría a ser la composición, ¿no? Por ejemplo, la disnea también. Es importante que reconozcan cuáles son las diferencias entre ambos, ¿no? Entre el enfisematoso y el bronquítico crónico. No olvidar también los tipos de disnea, ¿no? Si el paciente se encontraba en una ortopnia, nos podríamos estar refiriendo a alguna insuficiencia cardíaca, trepopnia, disnea en decúbito lateral, platipnia, disnea que aparece en la bipedestación, y bendopnia, disnea al inclinarse hacia adelante, ¿no? Observar también lo que los ápices, ¿no? El tórax, ver el índice de masa corporal, ¿no? Para ver si el paciente está está normal o tiene algún sobrepeso, alguna desnutrición, ¿no? La relación también cintura-cadera, poder interpretarlo para ver si el que tiene algún riesgo de enfermedad cardiovascular cuando está mayor a 0.8. Y también vamos a ver, por ejemplo, medir lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? No decirle al paciente, sabe que ahorita ya voy a medir su frecuencia respiratoria porque el paciente puede cambiar, ¿no? Puede haber lo que vendría a ser una falsedad en ese examen. Entonces, solo ir observando por un minuto lo que vendría a ser la frecuencia respiratoria y sacar, ¿no? Si estamos frente a una taquipnia, en algún caso de ansiedad, dolor, anemia, o una bradipnia, ¿no? Por ejemplo, intoxicaciones, aumento del CO2, hipotermia, ¿no? Y los patrones respiratorios. Eunopnia, una frecuencia respiratoria normal, no olvidemos que va entre 12, ¿no? Acá le han puesto 20, pero va cambiando, ¿no? La taquipnia es un aumento de la frecuencia respiratoria, 20 respiraciones por minuto.
Bradipnia, lo contrario, sería disminución de la frecuencia respiratoria. Apnea es una ausencia de la respiración, no se encuentra el paciente respirando ya. Hiperpnea es una respiración profunda. Chain strokes son periodos rápidos y profundos alterándose con apneas. ¿No? Vemos acá. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Periodo de apnea, de igual manera. Sube, baja, sube, baja. Kussmaul, que es lo característico en lo que vendría a ser la acidosis metabólica, ¿no? Que es una mayor profundidad y rapidez sin intervalos de otro tipo, ¿no? Sube, baja, ¿no? Y de Biot pueden ser periodos más rápidos y profundos de lo normal, pero con respiraciones iguales y se alteran también en el caso de pausas con apnea. Entonces, es importante que conozcan todos estos patrones respiratorios. Luego, en el caso de la palpación, ¿no? Ver las vibraciones, bueno, sentir las vibraciones vocales, decir al paciente que repita la palabra 33, ¿no? Entonces vamos a ver la vibración de la laringe y la columna de aire traqueobronquial que se propaga por la pared torácica. Entonces ahí podemos estar diciendo si la vibración vocal se encuentra aumentada en los casos de neumonía, pero en la parte de la condensación, consolidación del parenquima pulmonar, cuando hay una permeabilidad bronquial o una contigüidad con la pared torácica y disminuidas, ¿no? En el caso cuando hay una ausencia de aire, que hay otra interposición en lo que vendría a ser entre el parénquima pulmonar y la pared torácica, ¿no? Por ejemplo, en un derrame pleural, en un neumotórax, ¿no? O en los casos de alguna disminución de la elasticidad pulmonar, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las vibraciones vocales. Es anormal, no pasa adecuadamente, consolidación aumenta las vibraciones vocales, la consolidación es la etapa ya un poco más avanzada de la neumonía, disminuye las vibraciones vocales en el caso de lo que vendría a ser cuando se interpone, por ejemplo, en un derrame pleural o un colapso pulmonar, también disminuye, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Otro ejemplo. Aumento de las vibraciones vocales en la neumonía, sobre todo en la parte consolidativa. En la congestión pulmonar, tumores o una telectasia compresiva. Y la disminución de las vibraciones vocales en lo que vendría a ser la telectasia obstructiva, un derrame pleural cuando se está interponiendo líquido, un neumotórax, un enfisema, ¿no? Cuando hay destrucción de los sacos alveolares, una paquipleuritis. También es importante ver la expansión torácica, ¿no? Si es adecuada, ¿no? Para eso se realiza la palpación en la parte anterior. De igual forma, ver la tráquea. En la parte, por ejemplo, anterior, ¿no? Acá vemos el otro punto del examen físico, que ya vendría a ser lo que es la percusión de la pared torácica, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, lo que son las zonas aireadas normales. Hay una sonoridad o resonancia normal, que vemos que el pulmón es un órgano que está lleno de aire, ¿no? Entonces hay un timpanismo normal. Pero si en el caso hay reemplazo de un aire por un material denso, no ya sea por pus, etcétera, estaríamos hablando de una matidez. ¿No? Por ejemplo, la interposición también de líquido en pleura, una matidez en el caso de un derrame pleural. Cuando hay un aumento del contenido aéreo, ya no estamos en una sonoridad normal, sino en una sonoridad aumentada, en el caso de un hipertimpanismo, ¿no? Una hipersonoridad, ¿no? Que estaríamos hablando frente a un neumotórax y en el aire a presión un timpanismo. Entonces, aquí vemos en la percusión torácica, cuando hay lo que vendría a ser un incremento de la resonancia, en el caso de lo que es un enfisema, ¿no? O también en el caso de un neumotórax, ¿no? Porque está aumentando el aire, hay un hipertimpanismo. Cuando está disminuyendo esta resonancia, en el caso de una consolidación, que vendría a ser una matidez, o cuando hay algún fluido en la cavidad pleural, ya sea, por ejemplo, un empiema, ¿no? Un derrame pleural, etcétera, ¿no? O un hemotórax, disminuye de igual forma y se escucha lo que es una matidez. Entonces, cuando hacemos una percusión torácica, matidez lo observamos en neumonía, ¿no? Porque los alveolos se encuentran llenos
no llenos, en el infarto pulmonar, atelectasia o derrame pleural en los casos de que la pleura está llena de lo que es un líquido. Timpanismo aumentado en una bula gigante y también un neumotórax, ¿no? Y la hipersonoridad de igual forma, enfisema o una crisis asmática, ¿no? Cuando no puede botar adecuadamente la cantidad de aire. Ya. En el caso de una auscultación, vamos a ver acá, es importante también identificar el ruido bronquial y el murmullo pulmonar, ¿no? ¿Cuáles son los ruidos? Crepitaciones característico en lo que es neumonía, roncus, bronquitis crónica, sibilancias, asma bronquial y frotes, ¿no? Que puede ser un frote pleurítico, etcétera. Frote pericárdico, soplos, pleurítico, anfórico, soplante y la resonancia vocal, como lo habíamos visto en las primeras clases, de igual forma, egofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona, ¿no? Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. En el caso de una respiración ruidosa, estaríamos frente a un síndrome de distrés respiratorio. Soplo tubárico, no se olviden cuando estamos hablando de una neumonía, pero en su etapa de condensación pulmonar. Soplo pleurítico, en el caso de un derrame pleural, disminución o abolición del murmullo vesicular, que no pasa, estamos hablando de un neumotórax, y cuando existe una expiración prolongada porque hay una obstrucción para botar el aire, estaríamos hablando de una posible enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. La transmisión de la voz no puede ser normal, aumento, una broncofonía, pectoriloquia áfona, egofonía y disminución o abolición de la voz. Por ejemplo, normal, vemos acá una consolidación, ¿no? En estos casos, un neumotórax y un colapso, ¿no? Entonces, cuando vemos una respiración ruidosa, una obstrucción bronquial difusa, asma, respiración soplante como el soplo tubárico, no se olviden que es en neumonía, pero en la etapa consolidativa, broncofonía o pectoriloquia, neumonía, telectasia, derrame pleural, soplo pleurítico, no se olviden, en el límite superior cuando auscultamos el derrame pleural, ¿no? Egofonía, de igual forma, derrame pleural, y cuando hay una disminución o abolición de la voz, también asma, ¿no? Neumotórax, derrame pleural, enfisema o una obesidad. Broncus, bronquitis crónica, sibilancias, asma bronquial, estridor o cornaje cuando hay una obstrucción de las vías aéreas superiores, un niñito que estaba, por ejemplo, jugando, metió algo a su boca, empieza a sonar lo que es muy característico este sonido, ¿ya? Y los sonidos discontinuos, crepitaciones, neumonías, frotes pleurales o lo que son los estertores traqueales. Ya, roncus y sibilancias difusos, asma, ¿no? Roncus y sibilancias localizados pueden ser tumores, cuerpos extraños, crepitante, lo más característico, neumonía, estridor o corneaje, obstrucción de la vía aérea, pero superior, flote pleural, inflamación de la pleura, infiltración, o los estertores traqueales, ¿no? Coma, etc. Transmisión de la voz. Entonces, lo que le decimos al paciente es que diga 33. Y ahí vamos a sacar si está frente a una broncofonía, pectoriloquia áfona o egofonía. Entonces, cuando estamos hablando de una egofonía, es una broscaprina entrecortada y se presenta en las pleuroneumonías, ¿no? La pectoriloquia áfona es una pectoriloquia, pero con la voz susurrada, ¿no? El paciente empieza a decir 33, 33, o sea, bastante bajito. La pectoriloquia es similar a la broncofonía, pero la voz se ausculta con total nitidez, ¿no? Y la broncofonía es una auscultación de la voz comprensible que tiene el mismo significado de la respiración soplante y suele acompañar. Listo. Vamos con la otra parte que vendría a ser los síndromes bronquiales. Ya. Listo. Bueno, síndromes obstructivos, lo que pasa en estos casos de cuando hablamos de una obstrucción es cuando vemos acá, ¿no? La inspiración y la expiración. Eso es lo normal.
Pero en el caso de cuando hablamos de un síndrome obstructivo es cuando hay una resistencia al flujo en las vías aéreas. Por lo tanto, hay una inspiración adecuada, pero el aire no puede ser botado de la misma forma, por lo tanto hay esta obstrucción, ¿no? Para la salida del flujo de aire. Se pueden dar en la vía aérea central, bronquial, vías aéreas mucho más periféricas, y es importante hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Muchos pacientes, por ejemplo, cuando tienen lo que vendría a ser el asma, dicen, siento que mi pecho está silbando. Entonces tú ya podrías ir sacando de que está teniendo el paciente sibilancias, probablemente se trate de un asma bronquial. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Puede ser tos seca o escasamente productiva y el empleo de los músculos accesorios. Como vemos acá, se denomina lo que son los tirajes, ¿no? Hay un atrapamiento aéreo porque no puede ser expulsado adecuadamente el aire, por lo tanto hay un aumento de diámetro del tórax, ¿no? Ascenso del esternón y se presenta lo que es tórax en tonel o inspiración permanente, ¿no? Porque no se puede botar adecuadamente el aire y no se da esta adecuada expiración. Y la percusión, hay un aumento del volumen respiratorio, un descenso del diafragma, que normalmente se encontraba en la costilla número 10, desciende hasta la costilla número 12. Cuando hacemos una auscultación en el examen clínico, lo más característico es encontrar sibilancias, pero también se pueden encontrar roncos. Cuando hablamos de una obstrucción de la vía aérea superior o alta, por ejemplo, la laringe, un paciente que ha tenido una asfixia, ¿no? Tiene lo que son tirajes, lo que es el uso de músculos accesorios, una imposibilidad para hablar y posiblemente se encuentre lo que es el estridor o cornaje. Cuando estamos hablando, cuando hay una obstrucción de la vía aérea central tráqueo-endotorácica, hay disnea, poca hiperinsuflación, tiraje, que es el uso de músculos accesorios, sibilantes inspiratorios y expiratorios, ¿no? Y la vía aérea periférica, disnea, tiraje, hiperinsuflación, y aquí estamos hablando de lo que son los roncus o sibilancias, ¿no? De esta manera, para que no se olviden, es cómo se divide tanto la vía aérea alta, que es faringe, laringe, vía aérea baja, tráquea, bronquios, alveolos, ¿no? Tanto la vía extratorácica, vía intratorácica, ¿no? Para hacer un adecuado examen físico. Entonces, en el árbol tráqueo-bronquial, en la vía aérea central de tráquea, bronquios, subsegmentarios, ¿ya? Cartílagos, el 80% de las resistencias del pulmón, y esto solo es, esta parte de la vía aérea central solo sirve para pasar el aire, ¿no? Para hacer una adecuada ventilación. Por eso se le denomina espacio muerto. Cuando hablamos de la vía periférica, anatómicamente nos referimos a la 9ª y 16ª generación de los bronquiolos terminales, y en estos casos, cuando hacemos la auscultación, se van a encontrar lo que son los roncus y los sibilantes. Aquí está el diagnóstico diferencial de los distintos síndromes de obstrucción del flujo aéreo, ¿no? Cómo se diferencian tanto en la obstrucción laringea, en el asma bronquial o en el enfisema pulmonar, ¿no? Que es una destrucción de los septos alveolares. Por ejemplo, asfixia, sobre todo en obstrucción laringea, ¿no? Luego vemos disnea, tanto en asma bronquial o en el enfisema pulmonar. Expectoración en enfisema, ¿no? Luego tenemos que tiraje se observa en los tres. La hiperinsuflación vemos que se observa en lo que vendría a ser el asma bronquial y en el enfisema pulmonar, ¿no? Sibilancia, sobre todo, característico de asma bronquial, y el cornaje, característico de la obstrucción de las vías aéreas superiores, cornaje o estridor, ¿no? Aquí vemos, obstrucción de las vías aéreas superiores, hay una disnea, se utiliza lo que son los tirajes y el cornaje o estridor es muy característico. Y bueno, en la radiografía de tórax suele ser normal, y esto es por una obstrucción, por algún objeto, el paciente estaba comiendo, ¿no? Sobre todo se presenta en los niños. En el asma bronquial vemos que hay un antecedente de una hiperreactividad bronquial, ¿no? Que el paciente se encuentra expuesto frente a alergenos, empieza a tener lo que es disnea, sibilantes, tos, expectoración, que es mínima, sensación de opresión también del pecho, ¿no?
El asma grave es una disnea al reposo, imposibilita al hablar, el paciente empieza a tener lo que son taquicardias, taquipnia, pulso paradojal, no se olviden, sibilancias y el uso de músculos accesorios, ¿no? Como vemos acá, ese es el bronquio normal, pero cuando vemos un paciente asmático, se encuentra con todo, se encuentra con una broncoconstricción, por eso para el manejo del asma es con broncodilatadores, ¿no? Por lo tanto, empieza a tener lo que es un ataque asmático, ¿no? Una crisis asmática. Luego tenemos lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que viene a ser el EPOC. Habíamos visto que hay dos tipos, bronquitis crónica, ¿no? Que es el agotado azul, y enfisema pulmonar, el soplador rosado. La bronquitis crónica es una tos, expectoración de 3 meses cada año durante 2 años consecutivos sin causa aparente. Y el enfisema pulmonar, vemos acá, ¿no? Cómo es que se han roto todo lo que son los septos alveolares, ¿no? Por lo tanto, hay un agranamiento anormal y permanente en los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal porque hay una destrucción de las paredes, ¿no? Que se presenta sin fibrosis. Vemos aquí, ¿no? Cómo estaba normalmente el alveolo y cómo hubo con esta destrucción. ¿Cuáles pueden ser las causas? Tabaquismo crónico o también algo hereditario como el déficit de la alfa-1 antitripsina. Cuando hacemos la semiología o el examen físico, la inspección en pacientes con enfisema, vemos un aspecto asténico, pérdida de peso, lo que son uso de tirajes, taquipnia con expiración prolongada, ingurgitación yugular, tórax en tonel, horizontalización en las costillas, ¿no? Inclinación anterior en posición de sentado. Y es importante también reconocer cuáles son las diferencias tanto entre el enfisema, enfisematoso soplador rosado, o bronquítico crónico y agotado azul, ¿no? La disnea es diferente en ambos. Por ejemplo, tos, sobre todo, es más común en bronquitis crónica, expectoración también en bronquitis crónica, tórax, aquí vemos que es característico en el enfisematoso en tonel. Luego vemos roncos sibilantes, donde va a ser más característico, obviamente, en bronquitis crónica. La cianosis, de igual forma. Luego vemos, por ejemplo, las sibilancias, son frecuentes en bronquitis crónicas. Ruidos respiratorios, de igual forma. Diafragma en el enfisematoso está aplanado, en el bronquítico crónico normal. Poliglobulia ausente, aquí presente, ¿no? Insuficiencia cardíaca terminal, y son episodios recibientes. Entonces, esto ya lo dejo para que ustedes lo vayan leyendo cuáles son las diferencias, pero es importante conocerlas para que no se olviden. Bueno, los síndromes infecciosos de igual forma, ¿no? Puede ser una faringitis, una rinitis, hay esputo, tos, fiebre, dolor torácico, etcétera, ¿no? Toda esta inflamación de la mucosa nasal. Y pueden haber sibilancia, roncos o estertores también por las secreciones. Una bronquitis crónica reagudizada era un paciente que ya estaba con diagnóstico de POC, ¿no? Tenía esta bronquitis crónica y se expuso, o bueno, frente a bacterias, virus, ¿no? Entonces, esta bronquitis crónica se reagudizó, por lo tanto empezó a tener fiebre, cambio de coloración en el esputo, disnea, tos, ¿no? Etcétera. Las bronquiectasias, vemos acá en lo que vendría a ser esta TAC, una dilatación anormal y permanente del árbol bronquial. Por lo tanto, esto se va a llenar de lo que vendrían a ser secreciones. Entonces, el paciente en las mañanas bota toda esta secreción, esta expectoración purulenta diaria, sobre todo en las mañanas, ¿no? Y como hay esta dilatación permanente, puede haber una bronconeumonía a repetición. Entonces, estos son los grandes síndromes pulmonares y sus hallazgos semiológicos, ¿no? Inspección, síndrome de condensación puede estar normal o expansión respiratoria levemente disminuida. Palpación, como lo vimos, en la condensación, que es la etapa final de la neumonía, las vibraciones vocales están aumentadas. Percusión, matidez. Y sobre todo vamos a ver que se encuentra soplo tubárico, crepitaciones. Síndrome de derrame pleural, puede haber un abombamiento del emitoras afectado. Como se encuentra agua, no pasa adecuadamente lo que son las vibraciones vocales,
por lo que se encuentran disminuidas o abolidas, ¿no? La percusión es una matiez, la auscultación es una egofonía, el neumotórax, de igual forma, vibraciones vocales disminuidas o abolidas, no pasan adecuadamente, pero aquí hay un aumento del aire, por lo tanto hay una hipersonoridad, ¿no? Y la obstrucción bronquial difusa, no puede haber elevación de los hombros, respiración paradojal, palpación normal, percusión puede ser normal o hipersonoridad, y puede haber también lo que son los roncos o sibilantes. Listo. Bueno, vamos a seguir con los síndromes obstructivos mixtos, fisiopatología y semiología. Bueno, no olvidar entonces cuáles son las funciones pulmonares, recordar siempre la ventilación, ¿no? Llega lo que es el oxígeno, un adecuado intercambio gaseoso, la perfusión y la difusión, ¿no? Entonces, siempre recordar los síndromes restrictivos y obstructivos, cuáles son sus diferencias. Para eso sacamos todo lo que son, esto ya lo han visto un poco en fisio, pero para recordar los volúmenes, ¿no? Los volúmenes en una espirometría. Tenemos lo que es el volumen de reserva inspiratoria, no todo el aire acumulado, más el volumen corriente, que es el volumen normal en una respiración, que vendría a ser de 500 mililitros, ya 500 mililitros. Sumando estos dos volúmenes nos da lo que es la capacidad inspiratoria. Luego, el volumen de reserva expiratorio, todo lo que se bota normalmente en la expiración, más el volumen residual, que como sabemos el pulmón cuando hace su expiración siempre queda un poco de oxígeno para que no haya un colapso. Sumando estos dos volúmenes nos da lo que es la capacidad residual funcional. La capacidad vital es la suma entre lo que vendría a ser la capacidad inspiratoria, que es el volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, más el volumen de reserva expiratoria. Y la capacidad pulmonar total vienen a ser todos estos volúmenes, ¿ya? Recordando que el volumen residual se mide por otro procedimiento que es la pletismografía. Listo. Entonces, vamos a ver acá cuándo decir que hay una obstrucción, cuándo es un patrón restrictivo, cuándo es un patrón mixto, ¿no? Entonces, vamos a ver inicialmente el BEF1, ¿no? Aquí creo que estaba acá. A ver. Aquí está. Ya. El BEF1, ya. Cuando el BEF1 está disminuido y la capacidad vital forzada está normal, vamos a ver entonces si hay una obstrucción, ¿no? Aquí está mejor para verlo esta tabla de acá. Listo, ya. Ahora sí, vamos a ver acá cuáles son los patrones espirométricos anormales para poder distinguir entre un síndrome restrictivo, obstructivo. Listo. La capacidad vital forzada en el obstructivo se va a encontrar normal, mientras que en el restrictivo se va a encontrar disminuida y mixta. Luego, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que es el BEF1, se va a encontrar disminuido en todos, en obstructivo, restrictivo y mixto. Sin embargo, lo que vendría a ser este cociente entre el BEF1 y la capacidad vital forzada se va a encontrar disminuido en lo que es el obstructivo. Normal en el restrictivo y en el mixto también se encuentra disminuido. Entonces, no olvidar, el obstructivo sacamos el diagnóstico cuando el BEF1 está disminuido y la capacidad vital forzada también está disminuida. ¿Ya? Y luego vamos a ver que el restrictivo es cuando la capacidad vital forzada está disminuida, pero este cociente entre el BEF1 y la capacidad vital forzada se va a encontrar normal. Y el mixto es un obstructivo y un restrictivo, ¿no? Que en este caso todo va a estar disminuido. Entonces aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, un patrón obstructivo, vemos acá, BEF1, capacidad vital forzada, disminuida, ¿no? Que hablamos cuando es disminuida, cuando está menor a lo que vendría a ser el 80%, ¿ya? En cambio, en el restrictivo, la capacidad vital forzada y el BEF1 va a estar normal, ¿no? Vemos aquí que es el 90%.
De igual forma, ¿no? Vemos acá el volumen pulmonar. En el caso del volumen pulmonar, en el obstructivo, vemos que el paciente sí tiene una adecuada inspiración, pero su problema va a ser al botar el aire. Por lo tanto, tiene una expiración prolongada, una obstrucción para botar adecuadamente el aire en la expiración. Mientras que el restrictivo, de lo contrario, el pulmón no se puede llenar adecuadamente de todo lo que vendría a ser la oxigenación. Por lo tanto, hay una capacidad pulmonar total disminuida en el caso del restrictivo. No se olviden. Bueno, vemos acá valores ya. Listo. El test de difusión de CO2 es importante medirlo sobre todo en los pacientes que tienen un patrón restrictivo, ¿no? Para ver si es leve, moderado, severo, ¿no? Mide la capacidad de transferencia del gas del aire inhalado de los glóbulos rojos a los capilares pulmonares. O sea, ve cómo está adecuadamente permeable lo que vendría a ser la membrana alveolo capilar. Porque nosotros recordamos que el monóxido es mucho más permeable, mucho más afín por los glóbulos rojos que lo que vendría a ser el mismo oxígeno, ¿no? Entonces, por esto se saca el test de difusión de monóxido. Y no olvidar, por ejemplo, lo que vendría a ser el EPOC, ¿no? Bronquitis crónica, azul, agotagado, enfisematoso, soplado rosado, ¿no? La edad también es importante diferenciarla. Bronquítico crónico es paciente de tos productiva crónica por 3 meses en 2 años consecutivos en pacientes quienes excluyeron de otras causas de tos crónica. Y el soplado rosado es un aumento irreversible de tamaño en los espacios aéreos porque se rompían las paredes, ¿no? Más destrucción de las paredes, pero no hay una fibrosis. La disnea es ligera y tardía en el bronquítico crónico, intensa y temprana en el enfisematoso, ¿no? Expectoración, sobre todo en el bronquítico crónico, ¿no? Infecciones son frecuentes acá, por eso puede haber una bronquitis crónica reagudizada. Y bueno, también vemos lo que es el cor pulmonar, que afecta también lo que vendría a ser a la circulación cardíaca en el futuro, que puede ser frecuente, ¿no? Aquí vemos las diferencias. Entonces, en el enfisema pulmonar no se olviden que hay una destrucción progresiva de los septos y capilares alveolares, que es un fenotipo de lo que vendría a ser el EPOC, y el EPOC es un síndrome obstructivo, ¿no? La destrucción de los septos alveolares lleva a una reducción del retroceso elástico del pulmón con un incremento de distensibilidad, lo que causa un enlentecimiento del flujo expiratorio máximo, no se puede botar adecuadamente, e incrementa los volúmenes estáticos pulmonares. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es la patogenia del enfisematoso, sobre todo personas que han estado expuestas a lo que es el humo de cigarro, biomasa, etcétera. Y vemos acá, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Soplado rosado o agotagado azul, ¿no? Poco, nada de tos es muy frecuente en el bronquítico crónico, ¿no? Nada de cianosis, a menudo cianosis, ¿no? Luego vemos acá, por ejemplo, disminución de los ríos respiratorios. En este caso, en el bronquítico crónico puede haber sibilantes y roncantes. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se encuentra a nivel histológico el enfisematoso, ¿no? Se encuentra con lo que vendría a ser la ruptura de estas paredes alveolares. Ya. ¿Cómo es la anamnesis? Es importante preguntar cuáles son los síntomas, ¿no? Si ha tenido antecedentes familiares, si es que se ha encontrado frente a exposición constante de lo que es el humo del cigarro, biomasa, trabajado en una minería, etcétera, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, cuáles son la exploración física, ¿no? Anomalías en la caja torácica, ¿no? Uso de músculos respiratorios accesorios que son los tirajes, roncus, no se olviden que es característico en el bronquítico crónico, ¿no? Y otros signos sistémicos. Como sabemos, los síndromes obstructivos podemos estar hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o lo que vendría a ser asma bronquial. La diferencia entre el asma bronquial es que es reversible, ¿no? Frente a los broncodilatadores, mientras que en el EPOC es completamente irreversible, ¿no? Por lo tanto, en el EPOC, el BEF-1
con la capacidad vital forzada sigue siendo menor a 70 luego de una broncodilatación que confirma esta limitación persistente del flujo de aire. Mientras que en los pacientes con asma bronquial sí hay una reversibilidad, ¿no? Frente a esta broncodilatación, que aumenta en 12% lo que vendría a ser este cociente, ¿no? De BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada. Es importante pedir también lo que es un ataque pulmonar, ¿no? Prueba de difusión de monóxido de carbono, hiperinflación, hay un aumento de lo que es la capacidad pulmonar total y un atrapamiento del aire por el volumen residual, ya que el paciente no puede expulsar adecuadamente, ¿no? Porque hay una obstrucción en la expiración. Aquí vemos cuáles son las etapas de Gold, que eso tiene que ver con los datos de espirometría, tanto las fibras del BEF sub 1 y de este cociente, ¿no? Que es la capacidad vital BEF sub 1 sobre la capacidad vital forzada. Y bueno, acá vemos lo que es el asma bronquial, que son los episodios de tos, sibilancias, disneas, es una inflamación, hiperreactividad de la vía aérea, no hiperreactividad bronquial, estrechamiento reversible, ¿no? Reversible porque revierte con los broncodilatadores. Está relacionado a atopía, alergias, ¿no? Paciente que se expuso, por ejemplo, a alergenos, polvo, etcétera, ¿no? Y hay una alta relación con la hiperreactividad de lo que vendría a ser la vía aérea. Ahora vamos a ver los patrones restrictivos. Enfermedad restrictiva pulmonar. En estos casos vemos que lo que más predomina es la disminución de la capacidad vital forzada, ¿no? Entonces, las características es porque tienen volúmenes pulmonar reducido, esta enfermedad restrictiva pulmonar, por lo tanto, tiene una capacidad pulmonar total disminuida, ¿no? El flujo expiratorio es conservado y la resistencia de vía aérea normal, si es causada por una enfermedad parenquimal pulmonar, es acompañada en la disminución de la difusión de gas, lo que puede verse de saturación luego del ejercicio. ¿Cuáles son los grupos de esta enfermedad restrictiva pulmonar? Pueden ser enfermedades del parénquima, ¿no? Pulmonares intersticiales, como las neumonitis, o el segundo grupo extrínsecos, ¿no? Extrapulmonares, ya sea, por ejemplo, de la pared torácica, pleura, de los músculos respiratorios. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son las posibles causas, el diagnóstico y las pruebas de función pulmonar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de intersticial, un bajo volumen residual, bajo capacidad pulmonar total, ¿no? Baja capacidad vital forzada, disminución de lo que es la difusión del monóxido de carbono, porque hay un nivel intersticial en la membrana alveolo-capilar que no está dejando pasar adecuadamente todo lo que vendría a ser esta difusión, ¿no? Y menor distensibilidad. Igualmente puede ser un problema extrapulmonar a nivel neuromuscular, cuando vemos que también hay un baja capacidad pulmonar total, ¿no? Y otros tipos. Entonces, en estos casos hay una reducción de todos los volúmenes pulmonares, ¿no? La relación BEF1 con la capacidad vital forzada. En el caso de los problemas restrictivos está normal o elevado. Lo que va a bajar, sobre todo aquí, es la capacidad vital forzada, pero este cociente se va a mantener normal. Hay una resistencia a las vías aéreas normal o baja cuando se la relaciona con el volumen pulmonar, distensibilidad pulmonar reducida y una presión intrapleural muy negativa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que vendría a ser agudo, en el caso de una neumonía, crónico, fibrosis pulmonar, ¿no? Por ingesta de medicamentos. ¿Y cuáles son los síntomas de las enfermedades intrínsecas? Tos no productiva, hemoptisis, ¿no? Luego tenemos acá en los casos de los síntomas de las enfermedades extrínsecas, que es una debilidad progresiva de los músculos respiratorios, ¿no? Y los pacientes pueden desarrollar disnea de esfuerzo, seguido disnea de reposo. Aquí también vemos cuál es la clasificación según la restricción y la capacidad vital forzada.
De igual forma, ¿cuáles son las enfermedades intrínsecas? Se va a encontrar hipocatismo digital, fenómeno Raynaud, signos de insuficiencia cardíaca derecha. Esto solo lo dejo para que lo lean. Y las enfermedades extrínsecas, como no tienen nada que ver con el pulmón, tiene que ver con los músculos, ¿no? En los casos de obesidad, enfermedad neuromuscular, etcétera, ¿no? Que en estos casos se evidencia el uso de músculos accesorios, taquipnea, etcétera. Y las enfermedades mixtas pueden producirse en procesos únicos como tuberculosis, sarcoidosis, neumoconiosis, insuficiencia cardíaca congestiva, y todos estos pueden producir cuadros mixtos. Ya. Listo, chicos. Los síndromes pleurales lo dejamos para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, voy a pasarles el post-test. Ya, listo, chicos, ya les pasé el post-test. Entonces, la siguiente clase estaríamos viendo lo que queda, ¿ok? Es bastante largo. Estoy pensando mejor en hacer las clases 2 veces por semana, porque de verdad es bastante largo y bastante pesado para una sola clase. Ya de ahí vamos a hacer una encuesta para ver qué opinan. Y bueno, la siguiente clase estaremos viendo los síndromes pleurales. Les voy a pasar también un Excel para que se aprendan todo del examen físico de vibraciones abolidas, aumentadas en cada uno de los síndromes pulmonares, ¿ya? Para que se les sea un poco más fácil. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta o duda, me la hacen saber por el chat, pueden prender su micro o hablarme directamente por WhatsApp. No hay ningún problema. Ya, chicos, entonces si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos encontrando el domingo a las 7 p.m. Ya, cualquier coordinación la hacemos por el chat grupal. Hasta luego, cuídense y buen inicio de semana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.